Bien, estimados amigos, sean ustedes bienvenidos en la noche de hoy. Un día más en nuestra aula virtual Juana de Ángelis. En este momento quiero dar un saludo muy especial a todos nuestros amigos que se van conectando a esta transmisión y a través de Facebook Live. Y quiero saludar a Henry Jaimes, a Elizabeth González desde Miami, ya es una compañerita más en nuestro centro espírita. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros, y a Henry Jaimes también, a nuestro compañero eh, que están iniciando aquí a conectarse en la transmisión. A Sebastián, Cevitas, ¿cómo estás? Qué rico tenerte con nosotros. A Carlos Ramírez, Carlitos y Gladys, un saludo y un abrazo muy especial a ustedes dos. A Jenny Reyes, Jennycita, bienvenida, gracias por estar aquí acompañándonos. A Gabriela Fabiana, buenas noches, ella nos está saludando desde Córdoba, Argentina. Gracias, Gabrielita, por conectarse con nosotros. Anita Suárez, Pachita, qué rico, desde allá, desde las tierras de Tunja. Nuestra querida Daisy Villamor, nuestra hermanita del alma, hermanita, gracias. Lucy Beatriz Moreno, también que se conecta desde Boyacá, una paisana de Anita. Bienvenida, Lucy. Dalis Victoria desde Panamá, bienvenida a esta tu aula virtual. Milton, Miltillón, gracias por estar acompañándonos en esta noche. A Ingrisilla, Ingrid Chaparro, gracias por acompañarnos también. A Olga Blanco, a Gloria Castrillón, a Anicer Corrales, a Elizabeth Cubillos, Eli, un abrazo. A Nancy Salcedo, Nancy Silla, qué rico que nos acompañes. A Lucy Romero, a Lady Romero, perdón, Lady Romero, bienvenida, Lady. A Ana Emma Torres, Anita, un saludo y un abrazo muy especial. Eh, a Virginia Medina, uy, qué rico que estés con nosotros. Franci Posada, Lucy, mami, por favor, ahí acompañándonos. Y a Lirio Parra. Alirio, qué rico que nos acompañes en esta noche aquí con nosotros, ahí juntos. Volverá a encontrarnos y reencontrarnos aquí desde la virtualidad del Internet. Gracias por estar con nosotros, a nuestros amigos que se van a seguir uniendo a esta transmisión. Gracias por estar a nuestro lado. Desde la Asociación Espírita Tercera Revelación les damos una calurosa bienvenida a todos ustedes en su aula virtual Juana de Ángeles, todos los viernes desde las 7 de la noche. Y el día de hoy no vamos a dar más vueltas y vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. El tema de hoy es bastante, nos toca a todos, este tema que traemos el día de hoy. Nos va a tocar a todos, porque vamos a hablar del arrepentimiento y de la reparación. Algo que constantemente lo estamos haciendo porque desafortunadamente constantemente estamos cometiendo errores. Errores de todo tipo, errores en el pensamiento, en el juzgamiento, en errores al juzgar a una persona, al de pronto también cuando hablamos de una persona, cuando a veces cometemos algún daño y a veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo eso. Eh, Nos estamos dando cuenta a veces muy tarde, desafortunadamente, nos vamos dando cuenta que estamos cometiendo algún error. Y entonces viene algo en nosotros que, que nos hace reaccionar del daño que hicimos. En la mayoría de los seres humanos nos pasa que vamos como tratando decimos nosotros que nos vamos como arrepintiendo. Pero el arrepentimiento a la hora siendo sinceros, es algo que es algo que nuestro espíritu va despertando poco a poco y denota una elevación espiritual, un grado de elevación espiritual en la medida en que vamos tomando conciencia del arrepentimiento, del grado de arrepentimiento.
Hay algunas personas que hablan del arrepentimiento, pero desafortunadamente se quedan únicamente arrepentidas. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Bien, hay que entender bien esta palabra, el significado espiritual, ojo con esta definición que vamos a dar, el significado espiritual del arrepentimiento. Para lograr dar un buen significado de esta palabra, y más cuando hablamos de un significado espiritual, debemos hablar de varias cosas que se van uniendo para concretar lo que nosotros conocemos como arrepentimiento. Todos los seres humanos, todos nosotros, somos personas que traemos innato en nosotros el conocimiento del bien y del mal. Todos, absolutamente todos, entendemos qué es el bien y qué es el mal. Algo en nuestra conciencia nos va definiendo en los actos que realizamos qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal. Cuando nosotros nos damos cuenta que vamos haciendo algún mal, incluso con nosotros mismos, nuestro entorno o con los demás, con las demás personas o en la sociedad, hay algo en nosotros que reacciona inmediatamente. Bueno, no tan inmediatamente. Hay unos que eh, demora un tiempo, algunos demorarán unas existencias, pero ¿eso qué significa entonces? Que aparte de que hay el conocimiento del bien y del mal y lo podemos ver y leer, estudiar un poco más profundo en el libro de los espíritus, allí cuando hablamos del bien y del mal, conocimiento del bien y del mal, entonces allá vamos a profundizar un poco más cómo nosotros de reencarnación en reencarnación vamos adquiriendo ese conocimiento del bien y del mal. Cuando vamos poco a poco reaccionando y vamos conociendo el bien y el mal, recordemos que hay que entender qué es bien y qué es mal. El mal realmente no existe. Muchos dirán, ¿cómo así que el mal no existe? Si lo vemos constantemente aplicado en nuestro mundo, sí. Pero la definición de mal, en realidad, el significado de mal es la ausencia de bien. Bueno, eso es un término que debemos nosotros tener en cuenta para realmente entender cuán mala es una persona. Entonces, en términos espirituales, podríamos decir que una persona realmente no es mala. Lo que es, lo que tiene es ignorancia espiritual. De ahí que en muchas ocasiones en el libro de los espíritus se habla de la ignorancia, no como un término peyorativo que juzgue a una persona o, o trate de juzgarla o señalarla, sino como un término de que no conoce el bien. Por eso aplica el mal. Entonces, en la medida en que vamos reencarnando, vamos comprendiendo el bien y el mal. Unido a esto, entonces se va despertando, en la medida en que vamos reencarnando, vamos despertando la conciencia de eso. ¿De qué? Del bien y del mal. Entonces, en la medida en que vamos reencarnando, el mal va, eh, va disminuyendo y el bien va aumentando. Pues porque en cada reencarnación nosotros vamos siendo educados espiritualmente. Y ahí entonces viene un concepto muy, muy importante para entender lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento entonces viene entonces a darse en la medida en que nosotros vamos desarrollando nuestra razón y nuestra conciencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la conciencia? Es otro concepto que nosotros debemos ir entendiendo poco a poco. La conciencia no es que la tengamos de un momento a otro. Bueno, la conciencia no la tenemos en un instante rápido y fugaz, sino que también la vamos adquiriendo. ¿Por qué? Pues porque vamos razonando, vamos entendiendo, vamos comprendiendo y el intelecto se va desarrollando. Y todo ese conjunto de cosas es lo que nos hace ser lo que somos hoy. Hoy somos seres más intelectuales, somos seres más filósofos porque nos preguntamos a sí mismo el porqué de nuestra existencia, el porqué de nuestra alma, el porqué de todas las situaciones que van rodeando nuestra existencia y nos preguntamos por qué Dios nos tiene como nos tiene, ¿cierto? Todo eso, todas esas preguntas en últimas es filosofar, es preguntarnos el porqué de nuestra existencia.
Y entonces vamos entendiendo que el bien y el mal son conceptos atados a una cosa que es el nivel de ignorancia o, sí, el nivel de ignorancia que tenemos. A mayor ignorancia, pues mayor maldad, a menor ignorancia, mayor bien. Entonces, cuando vamos aplicando el bien en nuestra existencia, pues muchas cosas se van desarrollando en nuestra mente espiritual. ¿Y qué se va desarrollando? Pues la conciencia y la razón. Y eso nos ayuda a mejorar porque vamos tratando de encontrar un bienestar. Recordemos que es bienestar. Bien, que yo quiero estar bien. Eso significa bienestar. Pero entonces, cuando desarrollamos la razón y la conciencia, vamos entendiendo que algo hicimos mal, ¿cierto? Y, y quiero ponerles el ejemplo cuando nosotros hacemos algo malo. Y estoy convencido que muchos de nosotros hemos hecho algo mal, alguna cosa, a lo largo de todos estos años de vida que hemos tenido en esta existencia, hemos tenido algo que hemos hecho mal. Y yo quiero que o recordemos ese instante, eh, no el instante de haber hecho el daño, sino unos momentos después. En unos pudo haber sido unos minutos después, en otros pudo haber sido unas horas después, en otras personas mucho tiempo después. Pero quiero que nos sentemos y recordemos ese instante, ese pequeño instante en el que nosotros hicimos algo malo. ¿Qué sentimos? ¿Qué vino a nosotros? Así sea unos días después, ¿sí? Habrán algunos en los que ese arrepentimiento, que es a lo que yo quiero llegar, ese arrepentimiento no fue inmediato. ¿Por qué? Porque excusamos ese hecho. Lo excusamos. Y cuando lo excusamos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué, qué- qué es lo que trata de tapar ese, ese hecho que hicimos mal? El orgullo. Desafortunadamente eso es lo que sucede. Entonces excusamos, es que yo actué así porque tal cosa. Yo actué de esta forma porque tal otra. Porque es que, y el ejemplo más palpable es cuando alguna persona nos saca el mal genio. Cuando decimos que una persona nos saca el mal genio, eh, eh, ¿quién es el que tiene el mal genio? ¿La persona que supuestamente nos sacó el mal genio o nosotros? Lo seguro y lo más convencido que estamos ahorita y cuando analizamos un poquito más esas reacciones, decimos, pues el que tiene el mal genio, ¿quién es? Yo. Por lo tanto, el del defecto soy yo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que cuando hacemos algo malo, inmediatamente pasa algo en nuestra mente que trata de excusar esa situación. Pero en la medida que va pasando el tiempo, la excusa se va diluyendo y nos vamos dando cuenta que hicimos algo mal. ¿Por qué? Porque descubrimos que tuvimos una falla en el juzgamiento, en la actitud o en la conducta con relación a otra persona. Cuando tenemos esas tres cosas, cuando empezamos a reaccionar que tuvimos una falla, no estamos diciendo una falla grande o una falla pequeña, una falla cualquiera. Cuando tenemos una falla, reaccionamos y sucede algo en nuestro interior, es nuestro espíritu que está desarrollando sentimientos y ante el desarrollo de esos sentimientos reacciona eh, en la forma del arrepentimiento. Porque cuando juzgamos, actuamos o nos conducimos mal con relación a otros, a otro, eh, pues pasa ese arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es algo que venga inmediatamente, ¿cierto? Seguramente muchos podremos decir que tenemos derecho al arrepentimiento. Claro que sí. Todos tenemos ese derecho. Es más, perdón, todos tenemos el derecho de errar, ¿cierto? Cometer errores. Todos tenemos ese derecho porque aún todavía estamos en un proceso de mejoramiento continuo, dicen por ahí. Entonces, eso es una condición normal de nuestro estado evolutivo como humanidad, errar constantemente, porque estamos de esos errores, vamos aprendiendo todos los días. Pero cuando erramos una vez, nos arrepentimos, volvemos y erramos
en esa misma conducta, volvemos y cometemos el mismo error, y volvemos y lo cometemos, pues no estamos demostrando que estamos evolucionando, sino que al contrario, estamos permaneciendo en un nivel de instinto, porque el orgullo y el egoísmo van a tratar de protegernos constantemente, tratando de excusarnos al realizar esas acciones inadecuadas que hacemos contra los otros. Pero el arrepentimiento, como les decía anteriormente, no se aplica inmediatamente. Eh, Esto sucede como un remordimiento. Entonces, podemos arrepentirnos y en una primera instancia sucede el remordimiento. Ah, sí, hice algo malo. Después del remordimiento pasamos a un miedo, pero al miedo por las consecuencias de ese gesto que hicimos inicialmente, de ese error que cometimos inicialmente. Pero pasamos al estado de miedo cuando eh, analizamos un poco más las consecuencias de ese gesto inadecuado. Y entonces pasamos a ese estado de miedo. Entonces miremos que el arrepentimiento es una serie de fases. Para llegar al arrepentimiento necesitamos pasar por una serie de fases. Primero el remordimiento, que es casi de acuerdo al orgullo y al egoísmo que tengamos en nuestra alma, va a suceder en nosotros. Y después va a pasar al miedo, el miedo de las consecuencias. Entonces, cuando sucede ese estado de miedo por esas consecuencias de los hechos que realizamos, entonces empezamos a arrepentirnos. Pero muchas personas desafortunadamente se quedan reflexionando únicamente en ese arrepentimiento y no pasan a la siguiente fase, que es la de la reparación. Por eso el arrepentimiento y la reparación siempre deben ir unidas, porque no habría arrepentimiento verdadero si no hubiera una reparación de esa falta que cometimos. Bien, vamos bien hasta ahí, creo. Vamos a seguir saludando aquí a algunos amigos mientras, si quieren, mientras tanto vamos a escuchar algunos comentarios que ustedes quieran darnos al respecto del tema que estamos tratando el día de hoy. Recuerden, arrepentimiento y reparación. Natalia Camero también nos está acompañando. Buenas noches, Natalia, gracias. David Camilo Tobar, buenas noches, Camilín. Anícer Corrales también nos está acompañando. Rosalvita, qué bien, qué rico que estés con nosotros. A Marcos Brasil, Marcos, bienvenido desde Brasil. María Inés Galeano, también qué rico que estés con nosotros, María Inés. Eva López, Evita, qué rico que estés con nosotros. Elizabeth González, nos da la siguiente opinión al respecto. El arrepentimiento lleva consigo el hacerse consciente de que cada detalle de nuestra vida es nuestra responsabilidad. El entorno no es un hecho aislado, es nuestra proyección. Y sigue diciendo Elizabeth, la conciencia es estar consciente de que somos conciencia en evolución. Muy bien. Fabito nos está acompañando en la noche de hoy. Gracias, Fabito, por estar con nosotros. Arley Santiago Hoyos, también un saludo muy fraternal a Arley. Fernanda Barbosa, Fernandita, qué rico que estés con nosotros. Anícer Corrales nos dice lo siguiente. ¿Se oye muy bajito? Uy, sí, ¿serio? ¿Se oye muy bajito? Vamos a cuadrar entonces aquí. Discúlpenme, por favor, de verdad. Qué pena con ustedes, espero que se haya mejorado el sonido. Gracias, Anícer, por ayudarnos a mirar esto. Santiago Martínez. eh, Santiago Martínez, bienvenido. A Nidia Lozada, buenas noches. Y Carlito Latorre. Bueno, listo. Algunos comentarios que nos daban ahí. Bien. Vamos a ver unos ejemplos en los que las personas, unos ejemplos palpables, en los que las personas se arrepintieron, pero hay dos vías para actuar en el arrepentimiento. La una es la vía más adecuada, la que todos deberíamos tener y es la que en estos momentos se recomendaría en estos momentos para que todos la pudiéramos realizar. Ojalá inmediatamente cometiéramos el error. Ojalá en el instante que cometiéramos el error pudiéramos iniciar el proceso de reparación. Apenas cometiéramos el error, pudiéramos arrepentirnos y pudiéramos pasar inmediatamente a la fase de reparación.
Hay un ejemplo, unos ejemplos muy palpables que nos trae aquí nuestra amiga Juana de Ángeles, cuando nos dice que Simón Pedro negó conocer a Jesús. Y entonces él tuvo, en el ejemplo que nos da, se arrepintió inmediatamente cuando escuchó el cantar del gallo. Recordemos esa historia que nos da este libro maravilloso de los Evangelios. Y Pedro se arrepintió. Y ese arrepentimiento lo llevó a una reparación. ¿Y cómo reparó él? Actuando de una forma que se entregó, toda su existencia, la entregó a la divulgación de la palabra de Jesús, de todas sus enseñanzas. Y se tornó entonces en un pilar de seguridad, en una columna, de seguridad en esta, iglesia católica y apostólica. Bien, el trabajo que hizo después de haberse arrepentido. Con eso el reparo. María Magdalena. María Magdalena es otro ejemplo de arrepentimiento y reparación adecuada que muchos deberíamos tener. María Magdalena vivía en una vida de lujuria, de placer y de licenciosidad, ¿cierto? Del placer era el que gobernaba la vida de María Magdalena, rodeada de locuras y de pasiones, pero cuando en el momento, en el instante que ella conoció a Jesús, se arrepintió de esa vida. Instantáneamente hubo un choque ahí con su existencia y eso le ayudó para renovarse. ¿Y cómo reparó ella? Según la historia nos cuenta que ella reparó los males atendiendo a los leprosos y terminó su vida siendo una leprosa. Pero la historia de ella es muy hermosa, no recuerdo en qué libro está, pero es una historia muy maravillosa de arrepentimiento, pero lo mejor es la reparación y cómo ella atendía a esos enfermos de lepra. Y recuerden que en esos tiempos el enfermo de lepra era casi una persona que estaba abandonada de la sociedad, de su familia, y no tenía derechos, inclusive no tenía derechos. Y ella se dedicó como una forma de reparación, arrepentida de su vida licenciosa, se arrepintió y empezó a reparar atendiendo a esas personas. Saqueo, el cobrador de impuestos, recuerden ese pasaje en la Biblia también. Saqueo era un cobrador de impuestos, pero apenas conoció a Jesús. Él transformó su vida, eh, completamente, y la transformó como siendo un ejemplo de abnegación y de bondad. Miremos esos ejemplos maravillosos de cómo el arrepentimiento, cuando entendemos que cometimos un error, nuestra conciencia nos llama a traer, a ser un poquito estrictos con nuestra existencia y nos dice, ahí cometiste un error. Entonces, ¿cómo es la forma más adecuada de, a través de esos ejemplos, la forma más adecuada de empezar a reparar esos errores que tenemos, ¿cierto? Pero hay otros ejemplos en los que no se hizo lo adecuado por muchas circunstancias y vamos a ver por qué. El ejemplo en Judas Iscariote. Judas traicionó al amigo sublime, a Jesús de Nazaret. Pero él se arrepintió, sí, claro. Él tuvo el arrepentimiento después de que, pasó lo que tenía que pasar. Él se arrepintió, pero él de forma inadecuada creyó que la mejor forma de reparar el error era suicidándose. Y desafortunadamente se suicidó. ¿Por qué? Porque no tenía una estructura moral. Entonces, muchos hombres y muchas mujeres podemos actuar de múltiples, formas tratando de reparar los errores que cometemos. Pero cuando cometemos los errores, algunas veces, los tratamos de reparar adecuadamente. Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿qué sería? Reparar pidiendo disculpas, pidiendo perdón, ¿cierto? Eso sería lo primero que se nos viene a nuestras cabezas cuando hablamos de arrepentimiento y de reparación, ¿cierto? Pero ¿qué haremos o qué haríamos cuando una persona, aquella a quien nosotros le cometimos el error, eh, no nos quiere disculpar, no nos quiere perdonar? Es tal el error, es tan grande el error que una persona no nos puede perdonar inmediatamente. Puede hasta que pasen, varias existencias para que una persona
a la que nosotros le cometimos un error nos pueda perdonar. Y por eso, mire cómo es la divinidad, nos ayuda en varias existencias con los lazos de familia a unirnos constantemente, a reparar adecuadamente los errores. Y por eso es que existe la reencarnación. Aquellos que no creen en la reencarnación dirán que cómo es posible ese tipo de situaciones. Pero cuando uno va entendiendo poco a poco que en existencias pasadas cometimos errores tan grandes, por no decirlo de otra forma, tan garrafales con otros hermanos, que en esta existencia debemos reparar esos errores. ¿A través de qué? De la convivencia en familia. ¿A través de qué otra cosa? A través de jefes o compañeros de trabajo que no nos comprenden, porque tal vez fueron los que en el pasado nosotros cometimos errores. Nos arrepentimos, mire lo importante que es que nuestra conciencia sea adecuada y esté unida nuestra conciencia a los sentimientos. Y cuando hablamos de sentimientos, hablamos de muchos sentimientos, no uno específico, van muchos unidos ahí. Y cuando la conciencia va unida a los sentimientos, estamos dispuestos a iniciar la reparación. Y a veces las reparaciones son difíciles, complejas, y vienen las pruebas en familia. Entonces las discusiones con nuestras familias llegan y resulta que son reparaciones necesarias para nosotros porque necesitamos reparar con ellos algún error que cometimos en existencias pasadas. Y a veces no entendemos y no comprendemos que esa es la situación necesaria para cada uno de nosotros y que nos comprometimos a poder sobrellevar y reparar esas situaciones del pasado. Son compromisos nuestros y debemos entenderlo de esa forma. Por eso es tan importante comprender la doctrina espírita, porque a través de ella vamos enlazando tantas situaciones del diario vivir, que a veces son, que se pasan por ser tan simples, por ser tan sencillas, pero traen toda un contexto filosófico para entender nuestra existencia, para comprender quiénes somos, de dónde venimos y para dónde debemos ir, en comprendiendo que somos seres espirituales con una vida, que tendremos muchas vidas, ¿bien? Para ir reparando los errores del ayer. Hay errores complejos, hay errores muy complejos, demasiado terribles, pero es nuestra existencia la oportunidad de reparar. Arrepentimiento y reparación. Miren lo importante que es estas palabras, para que vayan, que van unidas también a la conciencia, al desarrollo del bien en nosotros mismos y a ir opacando el mal en nosotros. Ese orgullo, ese egoísmo, son situaciones dolorosas en nosotros. Algunas opiniones al respecto del tema aquí de nuestros amigos. Nos dice Arley Santiago, nos dice, el arrepentimiento son las bases para edificar la reparación. Muy bien, excelente esa opinión, Arley, muchas gracias. Eh, bueno, Lucy nos dice que ya el sonido está perfecto, gracias Lucy. Arbeli de León dice, buenas noches, saludos desde Guatemala, Arbeli, bienvenida. Henry Jaime nos dice, yo pienso que el arrepentimiento es la puerta a la transformación del espíritu si lo comprende y lo vive, y eso es importante. Por eso hablaba al principio que la comprensión involucra muchas cosas. Involucra entender cuál es el bien que debo desarrollar en mí. Entender, vivir ese bienestar que deseo para mí. Porque muchas veces confundimos el bienestar con las cosas materiales, con las adquisiciones materiales. Y resulta que el bienestar no es eso. No significa únicamente eso. Claro, tiene que ver, pero no es el objetivo primordial de nuestra existencia. El bienestar tiene que ir en la parte espiritual. Ese es el que debería prevalecer por encima de las cosas materiales. El bienestar espiritual. Y para tener el bienestar espiritual, deberíamos nosotros entender cómo reparar aquellos errores que cometimos, que cometemos incluso constantemente cuando decimos una mala palabra, cuando pensamos, incluso en esos momentos estamos cometiendo errores que en algún momento deberemos reparar. Y a eso es a lo que quisiéramos llegar. A que en este instante
Los errores no son únicamente situaciones dolorosas que infringimos sobre los demás, no únicamente eso, ojo con eso. Los errores también son los pensamientos que generamos, que a veces son inadecuados, las acciones inadecuadas que generamos, envidias, orgullos, vanidades, situaciones que a veces se tornan tan comunes y que realmente nosotros deberíamos comprender. Muy bien, Henry, gracias por ese comentario. Eh, José María Tadeu nos dice lo siguiente. Ah, bueno, nos está saludando desde Brasil. Bien, José María, gracias. Gracias por estar con nosotros. Santiago Martínez nos dice, eh, bueno, está haciendo como una pregunta. Sí, Santiago. Vamos a ver, profe. Bueno, no soy profesor, mi nombre es Jorge. Del arrepentimiento a la reparación, pienso que se requiere valor, determinación, coraje, indulgencia para consigo mismo y sobre todo confianza. Y eso precisamente en todas esas palabras que estás diciendo es lo que nosotros decimos que vamos adquiriendo conciencia. Todo eso es lo que desarrolla nuestra conciencia, la confianza, la indulgencia con nosotros mismos, porque también estamos errando contra nosotros mismos. Y de hecho, cuando cometemos errores, pues estamos también indirectamente afectándonos a nosotros mismos. En una serie de consecuencias que a veces no medimos y cuando desencarnamos nos damos cuenta, allá en el mundo espiritual, las consecuencias de eso. Y a veces por eso es el miedo, ¿no? Entonces hablábamos anteriormente de que el arrepentimiento no irrumpe abruptamente, sino que va como por etapas. Entonces, en primer lugar, viene un estado de remordimiento, después el miedo a las consecuencias del error que cometimos y por último, ahí sí viene el arrepentimiento en sí mismo para pasar después a la reparación. Gracias, muchas gracias por esa opinión, Santiago. Eh, Vania Amaro Acevedo, unos saludos muy fraternos. Gracias, Vania. También desde aquí, Bogotá, Colombia, te saludamos. Un abrazo muy fraternal. Moniquilla, nuestra querida amiguita, amiga, familia. La familia aquí está reunida. Gracias por estar con nosotros. Y Rosalvita nos dice lo siguiente. Primicias del Reino habla de la historia de arrepentimiento y cambio de María Magdalena. Ahí está. Entonces la referencia que nos da nuestra amiga Rosalba en Primicias del Reino, ahí está la historia de María Magdalena y ese cambio que realizó ella de arrepentimiento. Es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de arrepentimiento y reparación. Y a lo que vamos es a lo siguiente. Nosotros cometemos errores constantemente y debemos ser conscientes de ello. Ser conscientes, así como nos decía Santiago, en el sentido de que debemos tener determinación, valor, coraje para asumir esos errores. Sí, señor, el valor de que cometí un error. Enfrentar las consecuencias de ese error, pero estar dispuestos a afrontarlas de manera adecuada. Porque una cosa es afrontarlas así como bravo y otra cosa es con toda nuestra indulgencia y con toda la humildad asumir las consecuencias de nuestros errores. Desafortunadamente muchos seres, y actualmente lo vemos constantemente. Nuestro transporte público es el mayor ejemplo de, de, de ejemplos de arrepentimiento y reparación. Las personas a veces por situaciones, eh, bueno, no sé cómo llamarlas en ese momento, estrés podría ser, se dejan llevar por esas situaciones y esas llevan a actuar inadecuadamente, cometen el error de juzgar a una persona cuando no la conocemos y ahí empezamos a, a cometer errores. Después de un tiempo nos vamos a arrepentir, pero nos quedamos ahí. Arrepentir, sí, cometí un error. Ahora nos toca repararlo. ¿Cómo es la reparación? ¿Qué significado tiene la reparación? ¿Cómo podemos asumir la reparación en cosas tan sencillas como, por ejemplo, hoy, quiero preguntarles a ustedes, hoy, ¿cuántos pensamientos inadecuados tuvimos con relación a otra persona? ¿Mm? Quiero que ustedes me digan, bueno, me escriban aquí a ver, ¿cuántos pensamientos inadecuados tuvimos en relación a cualquier persona? Entonces vemos una noticia de nuestros gobernantes y ya, chum, señalamos.
señalamos a este gobernante, lo juzgamos y hablamos y decimos, muchas personas llegan a expresar frases inadecuadas, muy dolorosas, porque no deberíamos expresarnos así de una persona. Eh, y son errores que han cometido, pero nosotros también estaríamos contribuyendo cometiendo un error. Y ojo, porque es que cometiendo ese error estaríamos necesariamente más adelante, tendríamos que reparar ese error, porque estamos transmitiendo un pensamiento, una onda de pensamiento inadecuada hacia una persona, dirigiendo rayos fulminantes de energía inadecuada hacia una persona que podrían hacerle daño. Y entonces indirectamente o sin siquiera ser conscientes de ello, estaríamos afectando a una persona. Eso es un error que cometemos constantemente y desafortunadamente lo hacemos. Lo hacemos porque, bueno, por muchas situaciones. Yo me incluyo en ese grupo de personas para que no piensen que es que todos desafortunadamente cometemos error. Por eso es importante ser muy fiscal de nuestros pensamientos. Es importantísimo que entendamos eso que hablábamos anteriormente de adquirir la conciencia, es ser lo suficientemente maduros de entender que cometemos un error y tratar de reaccionar lo más pronto posible para reparar ese error. Entonces pensamos mal de una persona, inmediatamente cambiar ese error que estamos cometiendo y repararlo. ¿Cómo? De pronto no vamos a ir a abrazar al presidente de nuestro país ni al gobernante de nuestro país, porque no nos dejarían, ¿cierto? Pero sí enviar un pensamiento de paz, de tranquilidad, una oración, elevar una oración. Eso iniciaría ya un acto de reparación de aquello que inadecuadamente dijimos o pensamos contra esa persona. Y ya sería una reparación. ¿Cuánto tiempo nos demoramos entre el arrepentimiento y la acción de reparar? Cada quien va entendiendo poco a poco a qué queremos llegar. Bien, también Natalia Camero nos dice, ¿cómo hacer para que alguien del ayer te perdone? El del mundo espiritual. Bueno, es un dilema ahí que muchas, pues podríamos decir, el ser humano a veces no entiende no entendemos las herramientas que tenemos en nuestra mano. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos, pero es subvalorada por nosotros mismos, porque tal vez no vemos los efectos inmediatamente. Cuando no vemos los efectos, pues pensamos que tal vez no sirve esa pequeña o gran oración que hacemos. Y vamos dejándola como de lado. Quisiéramos que hubiera una acción rápida, certera, adecuada. Pero a veces no nos damos cuenta que esa pequeñísima herramienta que tenemos, a la que llamamos oración, es la más grande en el mundo espiritual. Y esos pensamientos positivos que a través de la oración enviamos a esos seres que tal vez en el ayer les hicimos daño, no saben cuánto bien le hacen a esos criaturas. Además de que esas energías son tomadas por nuestros espíritus guías y por los espíritus familiares de esos seres para llevarles, asistirlos, auxiliarlos, ayudarlos en esos estados lamentables en los que se pueden encontrar ellos. No es fácil tratar de reparar a una persona que tal vez le hicimos un daño tan grande que quedó marcada su existencia por vidas. Desencarna y sigue teniendo inconvenientes para perdonarnos, porque fue tal el daño que, que esa persona o ese ser, incluso allá en el mundo espiritual, queda marcada por el odio y por querer desquitarse con nosotros. Ahí vienen los problemas de obsesión. En ese sentido es que habla muy bien, habla Allan Kardec cuando nos habla en el libro de los mediums, en ese capítulo que habla sobre la obsesión y también habla sobre las terapéuticas que se pueden realizar para entender que somos nosotros mismos los que podemos actuar en favor de esos seres. No es fácil porque muchas veces no podemos reparar con esos mismos seres, pero cuando le demostramos
que auxiliando a otros, incluso de su entorno, podemos auxiliarlo a él, es un golpe de, de una energía especial para esos seres, para demostrarle que nosotros queremos reparar los errores que tuvimos en el ayer con ellos. Y la mejor forma es actuar. ¿Cómo? De muchas formas, siendo buenos. ¿Cómo vamos a ser buenos? Hay múltiples formas de ser buenos. Muchísimas, millones de cosas podemos hacer eh, de bien para demostrarle a esos seres que podemos hacer las cosas mejor y que tarde o temprano esas actuaciones llegarán a actuar de tal forma a esos seres que les demostrarán que sí queremos un cambio y que sí vamos a ser mejores que lo que fuimos ayer. Eh, bueno, ¿qué más otros comentarios tenemos por aquí? Sebas nos dice lo siguiente, en el día son miles de pensamientos que podría juzgar como errores en mí. Seguramente serán muchos más los pensamientos que no identifico como perjudiciales. Y es bueno, pero ya estamos empezando a actuar, porque ya estamos siendo fiscales. Y recordemos que en el libro de los espíritus también nos dice, allá en una parte del conocimiento de sí mismo, que diariamente nosotros deberíamos empezar a fiscalizarnos, qué hice mal, qué pensé, qué hice, cómo actué y si logro identificar algún error, cómo voy a, cuando lo identifico, pues sí, hice algo malo. Eso ya es arrepentirme. Ahora, ¿cómo voy a repararlo? Y entonces ya empezamos a trabajar por ello. Pero es algo que lo tenemos que ir haciendo constantemente para que se adquiera un hábito en nosotros. Elizabeth González también nos dice, en ocasiones uno ve a una persona por primera vez y simplemente uno lo rechaza por su apariencia. Y después con el tiempo resulta que es todo lo contrario. Excelente, sí, señora. Santiago dice, ¿cómo se puede salir de la comodidad? Porque a veces no se quiere cambiar, porque a veces no se quiere cambiar, es por la comodidad en que la encontramos. Bueno, hablo por mí. No, y eso nos pasa a todos, Santiago. Estamos en un círculo cómodo, y como estamos cómodos, pues no queremos incomodarnos, pero ahí está el meollo del asunto, es ese, precisamente, salir de ese círculo de comodidad y empezar a buscar eh, actos que nos ayuden a resarcir los errores. Si nos quedáramos en ese círculo, cuando nos quedamos en ese círculo, mejor dicho, viene la ley del progreso y nos da un empujoncito, nos pasan las enfermedades, esta prueba que estamos pasando como sociedad es una prueba colectiva que como sociedad debemos analizar qué es lo que nos está pidiendo la divinidad o qué es lo que estamos haciendo mal para actuar o reparar los errores que cometimos en el ayer que nos están llevando a esta consecuencia que vivimos hoy. Es bueno pensar en eso, porque esto que estamos pasando es un empujoncito leve que nos da la ley del progreso para tratar de empezar a realizar acciones que nos ayuden a reparar los errores de vidas pasadas. Lo que vivimos hoy, lo sembramos en el ayer. Eso es una ley inapelable. Listo. Lucy Beatriz nos dice, ¿cómo saber a quién tengo que perdonar o a quién quién me tiene que perdonar? Es una pregunta muy interesante. Demasiado interesante porque entonces yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. Eh, y no es tanto porque debamos o no saber si en esta existencia a quién le debemos o quién nos debe a nosotros. Y no es eso. Mire que cuando nos reúne, la misma ley del progreso nos reúne a todos. A todos nos reúne inapelablemente. En la familia, en el hogar, con nuestros familiares lejanos, en el trabajo, incluso nos reúnen en situaciones que a veces no pareciera, pero ahí estamos tal vez deudores y acreedores. Estamos ahí eh, estando juntos y a veces por eso vienen las aversiones, las simpatías, las antipatías en el hogar, en el trabajo y en la sociedad. Eso es lo que tenemos que aprender. Antes que eh, pensar en quién nos debe o a quién le debemos, eso se siente. Eso es algo que inmediatamente cuando tenemos a la persona cercana o lejana en el trabajo o en el hogar, allí
nos damos cuenta que le tenemos aversión, que no nos gusta, nos cayó mal, comúnmente decimos mucho, nos cae mal, y eso, en ese instante, deberíamos nosotros decir, más bien en vez de pensar, "Ah, este señor, esta señora, es que mi hermano, es que mejor dicho", en vez de pensar eso, deberíamos cada uno de nosotros decir, creo que tengo una deuda con ella o con él y debo empezar a trabajar por enmendar ese error que cometí en el ayer. Esas son pequeñas cosas que uno a veces ni se da cuenta porque son fugaces. Nuestra conciencia nos pasa fugazmente esos pequeños datos y nosotros no le paramos, no le ponemos mucho cuidado a eso. Entonces hay que tener cierta perspicacia espiritual para ir comprendiendo en qué momento están ellos. ¿Se puede saber? Sí, lo acabé de decir cómo. A veces las circunstancias, nos dice Sebas, no nos permite reparar directamente, inmediatamente nuestros errores, pero el buen deseo de cambiar y querer mejorar nos irá acercando y brindando la ocasión en el futuro. Y a eso es a lo que vamos. En el momento tal vez nuestro error produjo mucho dolor o produjo dolor, harto o poquito, produjo dolor. Y ese dolor no permite que la persona inmediatamente reciba nuestras disculpas o nuestro querer que nos perdone. De pronto en ese instante no suceda, pero con el pasar del tiempo, a través de nuestras acciones, podremos ir demostrando que sí queremos, que sí estamos arrepentidos y que queremos reparar. Lo importante es que nuestras acciones hablen, no solo las palabras digan cosas, sino que nuestras acciones hablen por nosotros. Eh, un amigo mío tuvo muchas dificultades y en su hogar, muchas peleas, muchas situaciones difíciles, golpes, bueno, situaciones dolorosas. Y él empezó a estudiar la doctrina espírita. Él empezó a leer los libros. En este momento no es espírita, pero él empezó a leer los libros. Y poco a poco, no fue de la noche a la mañana, poco a poco empezó a entender, a comprender, a entenderse a sí mismo, a empezar a actuar para cambiar. Después de muchos años, después de varios años, él eh, empezó a tener manifestaciones de bondad con aquellos a quienes tuvo como familia. Ya ahorita ellos son separados. Pero después de mucho tiempo empezó a tener esas acciones. Y la que fue la pareja anteriormente le decía, qué lástima que no hubieras hecho esto que estás haciendo hace 10 o 12 años atrás. Hubiéramos sido el hogar perfecto. Desafortunadamente pasó lo que tenía que pasar, sucedieron muchas cosas y hoy sé que eres un buen hombre. Yo sé que te puedo perdonar, decía ella. Yo sé que puedo perdonarte, pero ya no podemos tener un hogar nuevamente porque estamos, o sea, no hay ahorita, en este momento, una acción que pueda enmendar todos los errores que se cometieron en el ayer. Y ella decía, se cometieron porque fueron de parte y parte. Entonces, mire que cuando la conciencia va adquiriendo a través del intelecto y gracias a Dios al espiritismo, a muchos nos va ayudando para ir comprendiendo poco a poco qué es lo que tenemos que hacer, cómo actuar adecuadamente en tal o cual situación. Seríamos muy específicos decir, porque hay muchas situaciones en nuestra existencia, pero el espiritismo nos va dando esa herramienta, ese paso que debemos dar pequeño, pero que pequeño en pequeño nos va ayudando a mejorar las situaciones que tal vez nosotros mismos generamos. Y ahí es donde está eh, tener ese punto para ser valerosos, como decía Santiago, en el momento en que nosotros actuemos mal, cometemos el error, ser valerosos de reconocer que cometimos el error y empezar a actuar para reparar esos errores. Entonces vamos viendo poco a poco cómo eh, el espiritismo nos va abriendo esas compuertas de nuestra conciencia, ese razonamiento necesario, esa intelectualidad espiritual que necesitamos para que nuestros sentimientos afloren nuestro arrepentimiento adecuadamente y empecemos a dar el paso hacia la reparación, que es lo que necesitamos. Esta sociedad actualmente necesita
de arrepentimiento. Ese arrepentimiento del que estamos hablando hoy también necesita de esa reparación. Por eso, estimados amigos, estimados compañeros, el tiempo pasa volando y no nos damos cuenta a veces. Yo por lo menos a mí me pasa que no me doy cuenta del tiempo y mire, ya se pasó mucho tiempo. Y por eso debemos terminar. Debemos terminar y la invitación es a que poco a poco cada uno de nosotros vaya haciendo su parte, vaya dando los pasos adecuados para cuando cometamos el error seamos conscientes del error que tenemos. Y de hecho, vamos a seguir cometiéndolo. Somos seres humanos que estamos en proceso de mejoramiento individual. Pero no debemos simplemente arrepentirnos. Debemos dar esos dos pasos inmensos, que es el arrepentimiento y la reparación. Mi nombre es Jorge Villamor, de la Asociación Espírita Tercera Revelación, y queremos darle muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta noche. Vamos a terminar esta pequeña intervención, muy reducida intervención, con con este pequeño mensaje para que todos nosotros terminemos esta semana dándole gracias a Dios por todas las cosas que pasaron, por todas las cosas que sucedieron y sobre todo para que la próxima semana seamos mejores. Recuerden, el día de mañana, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, nuestras tareas divulgativas, nuestras aulas virtuales para todos ustedes, niños, jóvenes y adultos. Los esperamos mañana y no se vayan a ir, que falta todavía hacer nuestra meditación y nuestra oración de cierre.